Hola, hoy vamos a resumir este video crítica que me hicieron, con un gameplay de cómo se ve el OCDL para que tengan contexto visual y no hablen sin ver. Baja 01. Un gnome / 01. Eres una hija de la remil puta, he visto que estás haciendo sprites de unos gachatubers. Me da envidia de las animaciones que haces, de seguro te la pasas metiéndote cosas por tu zona, mientras trabajas en un maldito mod que nadie se lo va a jugar. Estoy reuniendo firmas para que baneen a tu amigo Mike, y lo mismo va para ti y para tu mod. Puede que yo tenga 8 años, pero soy un niño millonario que tiene muchas chicas en su habitación que son mis novias. Perdóneme, pero es la verdad, de seguro eres una pobretona al igual que a Mike Extensión. Al igual que a Jon, Camila la hermosa, Fátima la reina, Facu, LG64, etc., todos a excepción de mí son una pobretones y buenos para nada. Y para terminar con este video diré mi frase favorita. Como ya lo vimos, ahora sí, voy a decir directamente todo lo que está mal en este video crítica. Y aviso desde ya, voy a responder con calma, pero con argumentos. No con insultos vacíos. Es una hija de la remil puta. Arrancamos fuerte, ¿no? Si lo primero que haces es insultar, automáticamente tu crítica pierde valor. Según tú, me dices que soy una hija de remil puta. Una crítica no necesita insultos para existir, eso ya dice mucho del nivel del video. He visto que estás haciendo sprites de unos gachatubers. Sí, viste bien. Son sprites hechos a mano, movidos uno por uno en Gacha Life 2. No son descargados, no son robados, no son automáticos. Es animación manual. 3. Los OCs que se ven en los videos son recreación de mí, tomo lo básico de sus OCs y lo adapto a mi estilo, manteniendo los colores a veces, no es que sean feos, pueden mejorar sí, pero si lo hace gente pequeña o que aún no tienen el don de hacer OCs con una mejora me enfoco en eso. 4. Aunque mencioné a los usuarios de los mods covers, ten en cuenta esto. No soy una persona que los menciona 24/7, yo aviso en mi post comunidad si pueden hacer videos en no listado mencionándome para pasarles el code de sus OCs a mi estilo, capaz aún los tenga los OCs, pero no quiero spamear tanto a ellos para que hagan un video en no listado solo para mí, es mi punto. Y sinceramente, dudo bastante que sepas hacer algo así si tu forma de criticar es insultar. Me da envidia de las animaciones que haces. Gracias. Admitir envidia no es algo malo, al contrario. Yo lo tomo como un cumplido, porque significa que algo de lo que hago destaca lo suficiente como para molestarte. De seguro te la pasas metiéndote cosas por tu zona. Acá ya entramos en lo grave. Primero, no sabes mi género. Nunca lo dije públicamente. Solo mis amigos lo saben. No puedes asumir si soy mujer o hombre. Segundo, aunque lo supieras, ese tipo de comentario no tiene absolutamente nada que ver con una crítica. Y tercero, ¿te das cuenta de lo enfermo que suena decir eso? Ese tipo de pensamientos hablan más de ti que de mí. Aunque fuera mujer o hombre, hay algo que deberías entender. Las mujeres pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, y los hombres también. Que tú lo lleves a ese nivel y seas tan específico dice bastante de tu cabeza, no de la mía. Mientras trabajas en un maldito mod que nadie se lo va a jugar. Vamos por partes. El mod llamado Versus Gachas no es un mod jugable. Nunca lo fue. Está enfocado en hacer covers con canciones ya existentes. Es un proyecto personal, algo que siempre quise hacer desde que inicié mi canal por allá en 2017, 2019. No todo se hace para tener millones de descargas. A veces se hace porque te gusta, porque te apasiona. Y sobre el otro mod en el que participo, Versus Ellegone, que tenga updates, mejoras o cambios constantes no lo hace malo. Al contrario, significa que se trabaja con cariño y ganas de mejorar. Cosa que no todos hacen. Estoy reuniendo firmas para que baneen a tu amigo Mike, y lo mismo va para ti y para tu mod. Oh, pero, ¿qué tiene que ver Mike conmigo acá? Si tu crítica es hacia mí, enfócate en mí. Meter a terceros sin sentido solo demuestra que no tienes argumentos suficientes. Tu video crítica es corto, pero lleno de cosas sin coherencia. Y para aclarar algo importante, mi mod gacha donde uso gachatubers no se va a publicar sin permiso. Solo se subiría si los dueños originales permiten que su OC esté en Game Banana. Eso se llama respeto por los creadores. Que yo tenga 8 años, pero soy un niño millonario. Soñar es lindo. No.
Ojalá todos pudiéramos ser millonarios para ayudar a personas y animales que lo necesitan. ¿Me quedaría sin dinero? Probablemente. ¿Valdría la pena? Sí. Tiene muchas chicas en su habitación que son mis novias. No me quiero imaginar cuando tengas una relación real de verdad. Nada más que decir. Pero es la verdad, de seguro eres una pobretona al igual que a Mike Extensión. Vuelvo a repetir algo básico. Una crítica se enfoca en la persona que estás criticando, no en terceros. Y sobre lo de pobretona. Puede que no tenga dinero de sobra, pero amo lo que tengo y lo que logro con esfuerzo. No necesito presumir cosas inexistentes para sentirme superior. En esta parte mete a gente sin sentido que no conozco, aparte de LG64. Personas que no tienen nada que ver con el tema, solo para atacar y provocar. Todos a excepción de mí son una pobretones y buenos para nada. Lo dice alguien que ya hizo varios videos criticando a los amigos de Mike. Curioso, ¿no? Atacar siempre al mismo grupo no te hace superior, te hace repetitivo. Y para terminar con este video diré mi frase favorita. Y al final pones un 67 esperando que me enoje. Pero una calificación sin argumentos reales no significa absolutamente nada. Bueno, ¿qué podemos decir de este niño de 8 años? Más allá de la edad, lo que realmente importa es la aptitud. Porque no es cuestión de tener 8, 15 o 30 años. Es cuestión de cómo decides usar tu voz en Internet. Puedes usarla para crear, para aprender, para mejorar, o puedes usarla para atacar y provocar. No todo lo que se llama crítica realmente lo es. Una crítica de verdad señala errores concretos, explica por qué algo está mal y propone cómo podría mejorar. Una crítica no empieza con insultos, no se basa en suposiciones personales, y mucho menos se sostiene con comentarios sexuales fuera de lugar. Cuando alguien necesita rebajar al otro para sentirse superior, en realidad está mostrando inseguridad. Cuando alguien intenta provocar para sacar una reacción, está buscando atención. Y cuando alguien mezcla envidia con insultos, está demostrando que algo le dolió más de lo que quiere admitir. Internet te da dos caminos: ser alguien que construye o alguien que destruye. Y destruir es fácil. Cualquiera puede insultar frente a una pantalla. Lo difícil es crear algo propio, dedicarle horas, equivocarte, mejorar, volver a intentar y seguir. Yo elijo crear. Elijo animar. Elijo mejorar cada día aunque me critiquen. Porque al final, el tiempo pone a cada uno en su lugar. El que crea, avanza. El que solo critica sin argumentos, se queda repitiendo lo mismo. Esto es solo el primer video. No para atacar, sino para dejar claro que no todo ataque merece silencio. A veces también es válido responder, pero hacerlo con cabeza fría.